En la cima del mundo, Alejandro Valderrama lo poseía todo: un imperio hotelero, una fortuna incalculable y un poder que hacía temblar a sus rivales. Sin embargo, su alma era un desierto de soledad, convencido de que nadie podría amarlo por quien era, sino solo por lo que tenía. Mientras tanto, en los pasillos de servicio de su propio imperio, el Hotel Grand Astoria, Isabela Reyes luchaba por sobrevivir, trabajando turnos dobles como camarera para pagar el tratamiento de su madre enferma. Sus mundos, separados por un abismo de privilegios, estaban a punto de colisionar de la forma más cruel, pues él, el dueño absoluto de su destino, se presentó ante ella como Mateo, un simple camarero. ¿Qué harías si descubrieras que el hombre del que te estás enamorando no solo te ha mentido, sino que es el dueño de tu vida entera? Pero antes de revelarte cómo un corazón puro puede desarmar al hombre más poderoso del mundo, haz una pausa. Si tú también crees que el amor verdadero puede nacer incluso de la mentira más grande, deja tu like para fortalecer esta historia y suscríbete para no perder el momento en que toda la verdad explote y arrase con todo a su paso. Créeme, este es el tipo de secreto que tiene el poder de destruir un imperio o de construir un amor eterno, y no querrás perderte ni un solo segundo de esta impactante revelación. Acompáñanos en este viaje donde una simple camarera está a punto de convertirse en la única debilidad de un millonario que creía no tener corazón. El primer día de Alejandro como Mateo fue un desastre anunciado. Torpe y desacostumbrado al trabajo físico, una bandeja cargada con las copas más caras del bar se deslizó de sus manos. El estruendo de cristales rotos resonó en el lujoso bar Eclipse, y Alejandro se preparó para la humillación, para el despido fulminante que él mismo habría ordenado. Pero Isabela, su supervisora, en lugar de delatarlo, se interpuso entre él y el gerente, asumiendo la culpa con una calma sorprendente. Luego, con una sonrisa que iluminó la fatiga de su rostro, le enseñó el truco para equilibrar el peso. Para Alejandro, ese gesto fue más impactante que cualquier acuerdo millonario. Por primera vez, alguien lo defendía sin saber su nombre, sin desear su fortuna. En ese instante, la mentira, que había sido un juego cínico, se convirtió en una jaula de oro y culpa. Los días siguientes, Isabela comenzó a percibir una sombra que se cernía sobre el Grand Astoria. No era algo evidente, sino una suma de pequeños detalles inquietantes. Botellas de licor premium que desaparecían del inventario sin registro, quejas de clientes por errores absurdos que nadie recordaba haber cometido, y sobre todo, un creciente ambiente de miedo entre el personal, impulsado por la fría supervisión de Ricardo Montesinos. Ella sabía que algo andaba mal, que alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras para hacerlos quedar como incompetentes. Su instinto, afilado por años de lucha, le gritaba que el peligro era real. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, y solo había una persona en quien sentía que podía confiar: el torpe pero bondadoso Mateo. Cuando Isabela le confió sus sospechas en voz baja, durante un breve descanso en la cafetería de empleados, Alejandro sintió un escalofrío. Lo que ella describía no eran simples errores, era un patrón deliberado de sabotaje. Como Mateo, asintió con preocupación, pero por dentro, el CEO multimillonario estaba furioso. Alguien estaba atacando su imperio desde adentro y usando a gente inocente como peones. «Tienes razón, algo no está bien», le dijo, mirándola a los ojos con una intensidad que la sorprendió. «Te ayudaré a investigar. Juntos descubriremos la verdad». Esa promesa selló un pacto peligroso, uno que los unía en un propósito común mientras lo hundía más en su propia red de mentiras. Cada noche volvía a su penthouse para cruzar datos y buscar al traidor. Ricardo Montesinos, desde su oficina con vistas panorámicas, no tardó en notar la inusual cercanía entre la camarera y el nuevo empleado.
Los observaba a través de las cámaras de seguridad, conspirando en los pasillos de servicio, y una sonrisa venenosa se dibujó en su rostro. Consideraba a Isabela una molestia, demasiado íntegra y curiosa para su gusto, y ahora con ese tal Mateo representaban un riesgo para su plan maestro. Decidió que era hora de actuar, de cortar el problema de raíz. Orquestó su siguiente movimiento con precisión quirúrgica. Una caja del coñac más exclusivo del hotel desaparecería durante el turno de Isabela y todas las evidencias, sutilmente manipuladas, apuntarían directamente hacia ella. Iba a destruirla para enviar un mensaje claro. La acusación, aunque velada al principio, cayó sobre Isabela como una sentencia. El pánico se apoderó de ella. Su trabajo era el único sustento para su madre. Esa noche, Alejandro la encontró en el vestuario, con la mirada perdida y los hombros caídos por el peso de la injusticia. Sin pensar, se acercó y, con una delicadeza que contradecía sus manos supuestamente inexpertas, le tomó la mano. «No estás sola en esto, Isabela. Sé que eres inocente y te juro que no dejaré que te hagan daño», susurró. Para ella, esas palabras fueron un ancla en medio de la tormenta. Para él, fueron un clavo más en la cruz de su engaño, porque protegerla como Mateo era fácil, pero amarla con la verdad parecía imposible. Al día siguiente, Ricardo Montesinos, sintiendo que su control se afianzaba, decidió apretar las tuercas. Con una frialdad calculada, convocó a Isabela a su imponente oficina en el último piso, un santuario de caoba y cristal que olía a poder y desprecio. «Señorita Reyes», comenzó, sin molestarse en mirarla a los ojos, «tenemos un problema de inventario y su nombre sigue apareciendo. Le ofrezco una salida digna. Firme esta carta de renuncia, admitiendo errores administrativos, y podrá irse sin un escándalo. De lo contrario, me veré forzado a iniciar una investigación formal que podría involucrar a la policía». Alejandro, que observaba la escena desde el pasillo mientras fingía limpiar una vitrina, sintió una oleada de furia tan intensa que casi rompe su disfraz. Estaba presenciando la humillación de la mujer que amaba, y sus manos, las manos que podían destruir a Ricardo con una sola llamada, estaban atadas por su propia mentira. Esa noche, el penthouse de Alejandro se transformó en un centro de comando. El multimillonario había desaparecido, reemplazado por un hombre desesperado y metódico que buscaba justicia. Rodeado por múltiples pantallas que mostraban cada ángulo de las cámaras de seguridad del hotel, pasó horas revisando las grabaciones del día del supuesto robo. La frustración lo consumía, pues las imágenes del almacén principal estaban convenientemente corruptas. Sin embargo, su instinto, afilado por años de negociaciones hostiles, le dijo que buscara en los perímetros. Y allí lo encontró. Una breve imagen de una cámara secundaria en un pasillo de servicio mostraba a Ricardo entregándole un sobre abultado a uno de los guardias de seguridad más nuevos, justo una hora antes de que se reportara la desaparición del coñac. No era la prueba definitiva, pero era un hilo, una grieta en la armadura perfecta de Ricardo. Con esa nueva pista, Mateo se acercó a Isabela al día siguiente. Le mostró una captura de pantalla borrosa en su teléfono, explicándole su sospecha. Juntos decidieron hablar con el guardia, pero el hombre, pálido y aterrorizado, negó haber visto algo y prácticamente huyó de ellos. La desesperanza comenzaba a regresar hasta que una figura inesperada se interpuso en su camino. Era Elena, una mujer mayor que trabajaba en la lavandería desde hacía más de 30 años, una empleada invisible para la alta gerencia. Con voz temblorosa, les confesó: «Yo vi al señor Montesinos amenazando a ese muchacho. Le dijo que si no hacía exactamente lo que le ordenaba, se aseguraría de que su familia en el extranjero pagara las consecuencias». La anciana, leal al recuerdo del padre de Alejandro,
había decidido que el silencio ya no era una opción. Esa confesión lo cambió todo. Ya no eran solo sospechas, ahora tenían un testimonio, una pieza clave que podía desmantelar la red de mentiras de Ricardo. Esa tarde, en un rincón apartado del jardín de empleados, la tensión entre Alejandro e Isabella se transformó en una alianza inquebrantable. Él tomó su mano, no solo para consolarla, sino para sellar un pacto. «Estamos juntos en esto, Isabela. No nos detendremos hasta que la verdad salga a la luz», le prometió. Y en sus ojos ella no vio al torpe camarero, sino a un guerrero dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Para Alejandro, el peso de su engaño se hizo casi insoportable, porque se daba cuenta de que estaba construyendo el amor más real de su vida sobre la mentira más grande, y sabía que la inminente victoria contra Ricardo podría significar también la pérdida de su corazón. Con el testimonio de Elena como un frágil escudo, Alejandro supo en lo más profundo de su ser que la palabra de una anciana, por muy honesta que fuera, sería triturada por el poder y la influencia de Ricardo. Su primo era un maestro de la manipulación, capaz de convertir la verdad en una mentira ante cualquier junta directiva. La prioridad, entonces, se desdobló en una misión de vida o muerte. Primero, asegurar que Elena estuviera a salvo, fuera del alcance de las garras de Montesinos, y segundo, conseguir una prueba tan contundente, tan irrefutable, que no dejara espacio para la duda. Esa noche, el penthouse de Alejandro se convirtió en una fortaleza de información, donde el multimillonario usó cada recurso a su alcance, cada contacto y cada centavo, para desenterrar el eslabón débil de la cadena de Ricardo, el joven guardia de seguridad. Al día siguiente, Mateo interceptó al guardia Javier en un pasillo de servicio desierto. El joven temblaba, esperando una represalia, pero Alejandro no usó la intimidación, sino la empatía, el arma que Ricardo jamás entendería. «Sé lo de tu hermana en tu país, Javier. Sé que necesita una operación urgente y que Ricardo te prometió un dinero que nunca llegará», dijo con una voz suave pero firme que atravesó la coraza de miedo del muchacho. «Él te está usando, yo no. Te doy mi palabra de que cubriré todos los gastos médicos de tu hermana y me aseguraré de que tu familia esté protegida. Pero necesito que hagas lo correcto». Las lágrimas brotaron de los ojos de Javier, no de miedo, sino de un abrumador alivio. Asintió, confesando cada detalle del plan de sabotaje de Ricardo, listo para redimirse. El plan que trazaron fue tan arriesgado como una apuesta a todo o nada. Con la ayuda de su equipo de seguridad personal, Alejandro consiguió un dispositivo de grabación de última generación, diminuto e indetectable, que Javier llevaría oculto en su uniforme. La misión: acercarse a Ricardo durante la opulenta gala anual del hotel, el evento más importante del año, y provocarlo para que admitiera sus crímenes. Cuando Alejandro le explicó la estrategia a Isabela, vio el terror en sus ojos, pero también una llama de justicia que ardía con más fuerza. «Estoy contigo», afirmó ella, su mano encontrando la de él en un gesto que sellaba su destino. «No podemos permitir que gane». La gala, un símbolo del lujo y el poder, se convertiría en su campo de batalla y el aplauso de la élite en el telón de fondo de la caída de un tirano. La noche de la gala llegó, transformando el Grand Astoria en un espejismo de perfección. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, desfilaban sobre alfombras rojas, ajenos a la guerra silenciosa que estaba a punto de estallar en los pasillos de servicio. Alejandro, con su uniforme de camarero, sentía cada segundo como una eternidad. Isabela, a su lado, mantenía una calma exterior que desmentía el huracán en su interior. Justo antes de que el evento principal comenzara, él la llevó a un pequeño balcón oculto, lejos de las miradas curiosas. La ciudad se extendía bajo ellos como un tapiz de luces. Después de esta noche,
Nada será igual, susurró él, su voz cargada de un significado que ella aún no podía comprender del todo. Pero quiero que sepas que luchar a tu lado ha sido el honor más grande de mi vida. Era una despedida del hombre que ella creía conocer y la antesala de una verdad que lo cambiaría todo. Con la precisión de un depredador, Ricardo Montesinos subió al escenario, su voz resonando con una falsa solemnidad a través de los altavoces. Anunció la inminente venta del Gran Astoria, citando una crisis de gestión insostenible que él mismo había orquestado. Un murmullo de conmoción recorrió el salón, pero su golpe de gracia estaba reservado para Isabela. Y como un triste ejemplo de la decadencia que nos ha afectado, continuó, señalándola directamente, tenemos pruebas de que la señorita Reyes ha estado involucrada en el robo de joyas de nuestros huéspedes. Un foco de luz la atrapó, exponiéndola ante cientos de miradas. El mundo de Isabela se encogió hasta convertirse en ese círculo de luz humillante, su corazón latiendo con la furia impotente de una injusticia que no podía combatir. Los guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia ella, sus pasos pesados marcando el final de su dignidad. El aire se llenó de una tensión insoportable. Justo cuando los dedos de un guardia estaban a punto de rozar su brazo, una voz, clara y resonante, cortó el silencio. «Deténganse». Todos los ojos se giraron hacia Mateo, quien avanzaba hacia el escenario, no con la vacilación de un camarero, sino con la autoridad de un monarca. Se detuvo junto a un Ricardo petrificado, tomó el micrófono y su mirada barrió la multitud. «Mi primo tiene razón en una cosa», dijo, su voz ya no la de un hombre sumiso, sino la de un rey reclamando su trono. «Hay una crisis en este hotel, pero el culpable es él», hizo una pausa dramática. «Mi nombre no es Mateo, soy Alejandro Valderrama, y este es mi hotel». El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. Antes de que Ricardo pudiera articular una sola sílaba de negación, Alejandro hizo un gesto casi imperceptible. Las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario cobraron vida, no con el logo del hotel, sino con una avalancha de pruebas irrefutables. Correos electrónicos de Ricardo a compradores fraudulentos, registros de transferencias bancarias a cuentas offshore y, finalmente, la grabación de audio completa de Javier, el guardia de seguridad, confesando cada detalle del plan de sabotaje y las amenazas de Ricardo. El rostro de Montesinos se descompuso, pasando de la arrogancia a un pánico lívido, mientras su imperio de mentiras se derrumbaba en tiempo real ante la élite de la ciudad. Los guardias, ahora entendiendo la verdadera orden, cambiaron de dirección y lo sujetaron con firmeza. Pero en medio del caos de la justicia siendo servida, un silencio más profundo y doloroso se instaló en el corazón de Isabela. Miró a Alejandro, no como un salvador, sino como el arquitecto de la traición más cruel. Cada sonrisa compartida, cada sueño susurrado en los pasillos de servicio, cada momento de confianza, todo había sido una farsa, un experimento de un millonario aburrido. El hombre del que se había enamorado, el bondadoso y torpe Mateo, nunca había existido. El dolor del engaño fue 1000 veces más agudo que la humillación de la falsa acusación. Con los ojos inundados por lágrimas de un corazón destrozado, le lanzó una última mirada de desprecio y se dio la vuelta corriendo y desapareciendo entre la multitud, dejando a Alejandro solo en el escenario, dueño de todo y a la vez, habiéndolo perdido todo. Las sirenas de la policía rompieron el glamour de la noche, llevándose a un Ricardo Montesinos, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y odio. El salón, que minutos antes bullía de murmullos y aplausos, ahora era un escenario de caos controlado. Alejandro permanecía de pie, dueño de todo, pero sus ojos buscaban desesperadamente en la multitud una sola figura que ya no estaba. Había recuperado su imperio, había hecho justicia,
Pero la victoria se sentía hueca, un eco amargo en el vacío que la huida de Isabela había dejado. El poder en sus manos se sentía frío, inútil, porque la única persona con la que deseaba compartir su mundo lo veía ahora como un monstruo, un mentiroso que había jugado con lo más sagrado que ella poseía, su corazón. En los días que siguieron, Alejandro no buscó a Isabela. Sabía que las palabras eran inútiles y que cualquier gesto sería interpretado como otro acto de manipulación. En su lugar, actuó. Canceló la venta del Grand Astoria, implementó un nuevo programa de beneficios y salarios justos para todos los empleados y de forma completamente anónima transfirió los fondos necesarios para cubrir no solo el tratamiento de la madre de Isabela, sino también para asegurar su bienestar futuro. Vendió su ostentoso penthouse y se mudó a un apartamento elegante pero discreto. Mientras tanto, Isabela, con el corazón roto pero liberada de su carga financiera, renunció al hotel y con el apoyo de su familia abrió un pequeño taller al que llamó Joyas del Alma, vertiendo todo su dolor y esperanza en sus diseños. Pasó un año. El taller de Isabela se había convertido en un éxito inesperado. Sus piezas eran famosas por su autenticidad y la historia que cada una contaba. Un día, la campanilla de la puerta sonó y al levantar la vista su corazón se detuvo. Era Alejandro. No vestía como un magnate, sino con la sencillez de un hombre que ha caminado un largo trecho. No traía flores ni regalos caros. En sus manos, extendidas hacia ella, solo había un pequeño fajo de servilletas viejas y arrugadas, los bocetos que ella dibujaba en sus descansos. «Nunca quise comprar tu mundo, Isabela», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Solo quería ser digno de entrar en él. Dame la oportunidad de construir algo real, desde cero, basado en esta verdad». Isabela miró sus ojos y por primera vez no vio al millonario ni al camarero, sino al hombre que había guardado sus sueños como un tesoro. Aceptó. Se casaron 2 años después, en una ceremonia íntima en el jardín del Grand Astoria, rodeados no por la élite de la ciudad, sino por los empleados del hotel, su verdadera familia. Juntos transformaron el imperio Valderrama. La escena final los muestra años más tarde, con 2 hijos correteando a su alrededor, inaugurando la Fundación Reyes Valderrama, dedicada a apoyar a jóvenes talentos de bajos recursos. Alejandro finalmente entendió que su verdadera riqueza no residía en los edificios que poseía, sino en la mano que sostenía la suya, demostrando que un amor forjado en el perdón y la verdad es el único tesoro que el tiempo no puede desgastar. La historia de Alejandro e Isabela es la prueba de que el amor, cuando es verdadero, puede demoler las murallas más altas de mentiras y reconstruir un mundo nuevo sobre cimientos de perdón y verdad. Si su viaje de redención ha tocado tu corazón, comparte esta historia para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre encuentra la forma de triunfar, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos celebremos las victorias que solo un corazón valiente puede conquistar. La historia de Alejandro e Isabella nos enseña que el verdadero viaje no es el que se mide en la fortuna acumulada, sino en la humanidad recuperada. Él tuvo que despojarse de su corona de oro y desconfianza, aprendiendo a través del dolor de una mentira que el poder no es nada si no tienes a alguien con quien compartir la victoria. Ella, por su parte, demostró que la dignidad y la bondad son una riqueza que ningún imperio puede comprar ni ninguna humillación puede arrebatar. Su amor, nacido en el engaño, tuvo que morir para renacer de sus cenizas, más fuerte y puro, cimentado no en la fantasía de un camarero, sino en la sólida verdad de 2 almas que eligieron perdonarse y empezar de nuevo, demostrando que las segundas oportunidades son el verdadero tesoro de la vida.
Al final, Alejandro comprendió que su mayor fortuna no era el imperio que había heredado, sino el amor que tuvo que aprender a merecer. Su camino nos recuerda que a veces es necesario perderlo todo para entender qué es lo que realmente importa. El destino los unió con una mentira, pero fue su elección consciente de abrazar la verdad, por dolorosa que fuera, lo que les permitió construir un futuro juntos. Su felicidad no fue un regalo del azar, sino una recompensa forjada con valentía, redención y la inquebrantable creencia de que incluso el corazón más cínico puede ser conquistado por un amor que no pide nada, pero que lo inspira a darlo todo. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos, donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear y las victorias que únicamente un corazón valiente puede conquistar.